lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Un saludo a todos los hermanos, especialmente a los líderes que están pendientes de esta grabación, al equipo de trabajo, anfitriones, ayudas y a todos los que nos puedan ver. Vamos en esta ocasión a desarrollar el tema de los hijos de Isaac y Rebeca. Y para ello vamos a tener una lectura en el libro del Génesis, capítulo número 25, de los versículos del 19 al 28, que dicen de la manera siguiente. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel, hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y él le contestó: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que otro, y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno habían mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú, y a este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron. Esaú, un hombre de campo, se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacobo era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Esta es la lectura que nos va a servir como base para tratar de dejar, entre otras cosas, la verdad central, es decir, lo que queremos que quede en el corazón de cada uno de nuestros oyentes. Y esa verdad central, pues, dice así: a través de Jesús, los padres pueden ser iluminados para formar correctamente a sus hijos. Esto es lo que vamos a tratar de inculcar o que quede bien claro en la mente de nuestros oyentes. Ahora vamos a entrar a la parte de la introducción, que es la que perfila la idea que nosotros queremos dejar. Y para ello, pues, vamos a decir que Isaac era un muchacho obediente ante sus padres, y llegó el momento en que, como todo hijo, crece, se desarrolla y tiene, pues, en su deseo formar su familia, su propio hogar. Y es así como llega el momento en que él se va a casar para formar, pues, ya su propia familia. En esa época los padres tenían mucho que ver en el escogimiento de la persona que iba a ser la esposa de sus hijos. En este caso, Abraham, pues, había considerado que su hijo no tomara esposa de las mujeres que habían ahí en su alrededor, y prefirió mejor la persona que estaba o que era su familia y que estaba, pues, muy lejos, pero él consideró que era preferible. Así que viene este momento y se manda a traer esta muchacha, que resultó, pues, ser Rebeca, con quien Isaac se casaría. Así que se desarrolla la boda, pues, y se casan, y como todo ser humano llega el momento de alcanzar, pues, su clímax,
Él ahora ya tenía una esposa a quien cuidar, a quien amar, a quien proteger. Obviamente todos los que se casan esperan que todo vaya bien, que todo resulte extraordinario, que la felicidad pues los corone, y no siempre sucede así. Aunque esas sean las intenciones y los deseos, la vida matrimonial no siempre resulta ser lo que uno quiere. Y eso es lo que nosotros vemos cuando se llegan los problemas y resulta que Isaac se casa a los 40 años y ya llevaban 20 años de convivir, pero no tenían hijos. Y la razón por la cual no tenían hijos era porque su esposa, Rebeca, era estéril. Y obviamente eso trae a algunos problemas, porque todos deseamos perpetuar nuestra raza, nuestra familia, nuestro ser, nuestros genes. Y aquí es donde entramos al primer punto, a orar por los hijos. Es en esa circunstancia que Isaac, pues, al ver la situación de esterilidad de su esposa, buscan el favor de Dios para que Él les ayude a resolver uno de los serios problemas dentro de la época. No tener hijos en esa época era una vergüenza. Así que una de las maneras para solventar ese problema o ese impasse después de ya de muchos años, estamos hablando de 20 años, es que ellos emplean la oración y empiezan a orar por sus hijos. Bueno, la Biblia dice que, como vemos ahí en los versículos, oraron al Señor por Rebeca, Isaac, y Dios, que es bueno y maravilloso, les concede la petición de ellos y todavía se las dio con añadidura, porque ellos pedían por un hijo, pero Dios les dio 2 hijos. Lo cual nos lleva pues a pensar de que cualquier problema que podamos tener en la familia, de la índole que sea, la oración juega un papel muy importante porque tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo puede hacer, que para Él no hay nada imposible. Y esa es una cosa que nosotros jamás debemos de olvidar en nuestra vida. Dios puede solventar grandes problemas y la oración por hijos o por los hijos es un recurso que tenemos a la mano. Así que una vez pues Dios les concede, no 1 sino 2. Ahora viene el otro punto, que son las diferencias o los diferentes o los hijos diferentes. Lo primero que tenemos que hacer es que ninguna persona va a ser igual, ningún hijo va a ser igual a otro, ni igual a nosotros, ni igual a otros. Somos únicos, somos totalmente únicos en todo el universo. Y siempre van a haber diferencias de tamaño, de piel, de color, de intelectualidad, de muchas cosas, y debemos saberlas manejar. Ahora, sabiendo que los hijos son diferentes, como somos diferentes los unos a los otros, ahí es donde nosotros necesitamos saber manejar todas esas diferencias. Y como siempre, pues las van a ver. Y en el caso que nos ocupa de la Biblia, aquí dice que pues eran diferentes en lo físico. Uno era velludo, el otro era lampiño, es decir, chino, como decimos nosotros. Uno era quizás de contextura más fuerte, era de oficio de cazador. El otro era un poco más tranquilo, más quedo, y le gustaba más ser casero. Así que esas diferencias las podemos encontrar en nuestros hijos o en otras personas y no nos deberían de asustar. Lo que tenemos que hacer es saberlas manejar y saber entender de que cada persona, y en el caso de nuestros hijos, cada uno de ellos puede tener su propia personalidad, puede tener su propio temperamento y va a tener su propio carácter. No van a ser iguales aunque procedan de papá y mamá. Siempre van a haber distingos entre unos y otros, y nosotros tenemos que saber manejar, equiparar esas situaciones para ayudarlos a desarrollarse
y no hacer énfasis en las diferencias marcadas que pudieran existir. Tenemos que aprender pues a lidiar con eso para ayudarlos, potenciarlos en aquellas cosas positivas, tratarles de ayudar en aquellas cosas que no son tan positivas para que ellos puedan enfrentar el mundo y la realidad en que vivimos de una forma pues mejor. Así que las diferencias van a existir, no pretendamos que va a haber una igualdad, no la hay y no la habrá, y que debemos de aprender a manejar las diferencias y a poder y ayudarles a estos chicos, a nuestros hijos, a que ellos puedan lidiar con ellas y enfrentar el mundo en que vivimos. El tercer aspecto de esta lección tiene que ver con las preferencias que producen divisiones. El caso que nos ocupa en los versículos finales que leíamos, ahí se marca que los padres, con todo y quererlos, si consciente o inconscientemente, influyeron de alguna manera para que a esas diferencias de alguna manera incidieran para mal. Y de ahí pues recalco lo que dije anterior, manejar las diferencias y saberlas encauzar es una responsabilidad que como padres nosotros tenemos. Ahora, lo que pasó acá era de que los padres se parcializaron. En el caso de Esaú de Isaac, dice que él se enamoró o quiso más a Esaú porque él era un hombre de casa. Era un hombre quizás muy fuerte, era su primogénito, tenía cualidades envidiables que a Isaac le gustaron y le atrajeron. Y eso le causó pues de que él se inclinara de una forma muy palpable, muy evidente su preferencia por su hijo mayor. Y uno esperaría pues que el otro padre ayudara, auxiliara a su esposo, en este caso Isaac, pero no, resulta que Rebeca también comete el mismo error, y dice la Biblia que ella se inclinó por la vida de su otro hijo Jacobo. De tal manera entonces que cada uno de ellos tenía su preferido, y eso para variar era notorio y evidente, y por supuesto eso terminó ahondando las diferencias que existían entre sí al ver que uno prefería, en el caso de Isaac, a Esaú, el otro pues en el caso de Rebeca prefería a Jacobo, y esa preferencia tan marcada hizo que las diferencias que existían ya físicas, intelectuales, etcétera, causaran mayor daño, lo cual no se debe de hacer. Debemos como padres amar a nuestros hijos por lo que son nuestros hijos, con sus cualidades, con sus defectos, tratar de ser equitativos con ellos en todo, mostrarles que nosotros los amamos de manera tal que no inciden las diferencias o las debilidades que puedan tener en nosotros, sino que nosotros los amamos tal y cual son. Eso debería ser lo mejor. Así que si ustedes tienen diferencias, pues que hay que empezar a corregirlas y a ser más equitativos con nuestros hijos, sobre todo cuando hay más de uno, para que las cosas vayan caminando bien. Entonces, ahora tenemos pues ya el primer aspecto, que era la oración por los hijos, lo cual debe de hacerse no solo para que Dios nos lo provea, sino orar por ellos siempre. Si ya están chicos, si ya están grandes, es nuestra obligación, como hacía Job, que él se levantaba temprano a orar para que sus hijos, por si hubiesen cometido pecados, pues Dios los ayudara. Tenemos que entender que nuestros hijos son diferentes, aceptar esa realidad y manejarla lo mejor posible. Y finalmente no tener preferencias tan marcadas porque va a incidir negativamente en ellos. Así que contribuyamos amándolos equitativamente por lo que son, tal como son, y eso nos va a ayudar pues a tener una familia más estable, más equilibrada.
Ahora, la aplicación pues es obvia, que cuando tenemos más de un hijo no debemos cometer los errores que estos patriarcas hicieron. Debemos de ser equitativos, debemos de orar por ellos, debemos de aceptarlos tales cuales son en todas sus áreas y demostrarles nuestro amor incondicional de manera extraordinaria. Y eso va a ayudar de que nuestros hijos vayan caminando de una manera no perfecta, pero sí estable en su vida, al saber que fueron formados con valores profundos que les van a perdurar por toda su vida, que sus padres los amaban tal y cual ellos eran, de tal manera pues que no van a tener reclamos ni resentimientos porque los papás supieron dar lo mejor que tuvieron hacia ellos de una forma incondicional y de una forma equitativa. Eso va a causar un gran impacto en ellos para que enfrenten la vida cuando ya sean adultos, cuando ya sean mayores o cuando ya tengan sus propias responsabilidades. Y voy terminando. La carrera de criar hijos es titánica. La gran mayoría de padres han fracasado porque no han tomado en cuenta los consejos que Dios establece. Una de las maneras que nos puede ayudar a solventar nuestras deficiencias como padres es que podamos tener la iluminación, el acercamiento de nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Él nos puede guiar de una manera correcta y diáfana para que nosotros podamos solventar. Como le dije, en esta tarea han fracasado muchos, por no decir todos. Pero con la ayuda del Señor Jesús en nuestros corazones y en nuestras vidas, con la presencia del Señor en nuestros matrimonios, tomando su palabra, sus consejos y todo lo que Él habló, las cosas pueden ser totalmente diferentes. La Biblia dice: instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Podemos nosotros salir adelante en esta tarea si nosotros primero nos acercamos a Dios para que con su sabiduría, su iluminación y su asistencia podamos guiar a nuestros hijos de una manera correcta, eficiente y prepararlos para el gran reto que es la vida. Así que, amados hermanos, valgan estos pensamientos para que usted tome pues aquello que le sea útil y aplíquelo a su vida, a sus hijos, a su familia, aun cuando estén grandes. Dios es maravilloso y sobre todo aférrese al Señor, usted como padre, usted como madre, para que con su ayuda podamos salir adelante en esta tarea titánica de criar, educar, formar de manera correcta a nuestros hijos. Que Dios los bendiga y los guarde a todos. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar